la periodista Laura Ardila, una periodista muy importante que trabajó mucho tiempo en La Silla Vacía y que hoy en día tiene una columna en El Espectador. Hizo pública una denuncia en la cual señala que se tenía un contrato de producción editorial de un libro con la editorial Planeta, y Planeta le informa el martes de la semana pasada que terminan el contrato y que no lo van a publicar, y la razón que le dan es que pues, las personas investigadas en el libro, que son principalmente la familia Char y la familia Daes, son personas que podrían demandarlos. Entonces, en esa circunstancia, en la organización que yo dirijo, que es el 20, que nos dedicamos a la defensa judicial de la libertad de expresión, hemos asumido la causa de Laura con mucho honor, de manera pro bono. Y creemos que es importante para el debate público que se den estas discusiones sobre censura, sobre la responsabilidad de las casas editoriales y sobre las estrategias de presión que hacen ciertos grupos para que no salga información a la luz. Pero más allá de esa mancha, no quiero presentarla con ese tono, porque Laura es una periodista maravillosa, una mujer valiente, una mujer muy disciplinada. De ello da cuenta el libro, que yo tengo certeza saldrá a la luz muy pronto. Entonces, es para los Danieles un honor tenerla aquí, y como soy su abogada, no voy a hacer dos cosas a la vez, entonces no voy a participar de la entrevista. Pues bienvenida, Laura. A los Danieles vamos a empezar a conversar sobre este libro. ¿Cuándo surgió la idea y cuándo se lo presentaste a la editorial y en qué momento supiste que ya no lo iban a publicar? Bueno, primero, hola Ana y queridos Danieles. Aunque Laura, pasan noticias tan chéveres, para mí es un gustazo estar acá. Miren, yo a fines de 2020 presenté a la editorial Planeta un borrador, a la editorial a través de un editor al que contacté, les presenté un borrador. En ese momento se titulaba tentativamente El Imperio de los Char, el libro, y ahí incluso les detallé que quería escribir el manuscrito, pero además les relaté lo que quería poner en cada uno de los 13 capítulos, o la idea de los 13 capítulos que inicialmente iba a tener el libro. Era una propuesta absolutamente transparente que iba muy en la vía del trabajo que yo he venido haciendo en el Caribe desde el año 2015. Yo soy cartagenera, pero viví muchos años en Bogotá, y en el 2015 me vine al Caribe a cubrir los poderes y, por supuesto, el poder del Clan Char, que es el grupo político más poderoso de las regiones de Colombia. Les presento esta propuesta. La propuesta es estudiada por ellos, la aprueban, y a principios del 2021 firmamos un contrato para hacer el libro. El libro, durante todo ese tiempo, que fueron 2 años largos, pues fue seguido, digamos, su producción por este editor con el que yo me entendía. Él celebró el libro, estuvo al tanto de todas las dificultades de la reportería. Yo entregué la mitad del libro en el 2022 y el manuscrito final lo entregué en abril del 2023. O sea, en febrero escribí el último capítulo y en abril entregué este manuscrito final que, repito, todo el tiempo estuvo en conocimiento de la editorial Planeta. Su contenido, jamás hubo una expresión de duda, de aprehensión frente al tema tratado. Es más, la editorial Planeta ha publicado otros libros sobre personajes muy poderosos, sobre clanes. Yo recuerdo mucho el de un investigador muy conocido, León Valencia, que creo que se titulaba Los clanes que mandan en Colombia. Y jamás hubo de parte de ellos ninguna observación frente a mi trabajo sobre el cual estuvieron al tanto. El libro además tenía un doble aval periodístico, porque también lo editó todo el tiempo, cada uno de los capítulos, Juanita León, que fue mi jefa en La Silla Vacía, que es un medio que ha patrocinado, que ha apoyado económicamente este libro. Y luego, por petición mía, Ana Bejarano, a través del 20, hizo la revisión legal y también avaló el libro. El libro tenía absolutamente todo este chequeo, todos estos avales, además del contenido, la forma también. Digamos, se le hizo diagramación en el mes de mayo, se le hizo el diseño de la portada, de la cubierta, me lo consultaron, yo hice observaciones que fueron tenidas en cuenta. La última noticia que tuve del libro fue en junio, a principios de junio de este año, que entraba a fila de impresión, fue la expresión que usaron. Yo incluso empecé a pensar con mucha ilusión en la presentación del libro, en que también quería que se pudiera presentar en Barranquilla, o sea, ya con el total convencimiento de que el libro iba a ver la luz.
y la noticia, pues la sorpresiva noticia de su no publicación me la dieron el pasado 4 de julio, me citaron a una reunión extraordinaria con la directora editorial para la región andina de Planeta, y ella me informó en un encuentro muy corto, que no duró más de media hora, que ellos habían decidido no publicar el libro por temor a una demanda por daños morales. En la conversación, ella elogió, tuvo unas palabras muy elogiosas para el libro, me dijo que el libro no tenía ningún problema en su contenido, es más, lo describió como una joya del periodismo investigativo, fue la frase exacta que usó para describir mi manuscrito. Sin embargo, dicen que ellos no lo van a publicar, lo cual es muy raro no solo por los que les cuento, por todos los argumentos de la historia del libro, sino porque en el contrato se estipulaba que quien respondía era yo en caso de una demanda, era yo como autora, y Ana Bejarano, a través del 20 capítulo, cuando hizo este aval legal, expresó por escrito a Planeta que en caso de que eso ocurriera, porque por supuesto podía ocurrir y le puede ocurrir a cualquiera con su trabajo periodístico, ella me iba a representar. Es decir, yo no solo respondía, sino que ya tenía representación y el libro estaba absolutamente avalado y en la puerta del horno cuando deciden anunciarme que no lo van a sacar. ¿Por qué crees tú que no lo van a sacar? ¿Cuáles son las razones que tú atribuyes a la editorial Planeta? Debo hacer un paréntesis, y es que hemos llamado reiteradamente a uno de nuestros reporteros, la editorial Planeta, para invitarlos a que presenten su punto de vista en este programa, inclusive que vinieran al programa, pero no hemos tenido respuesta alguna. Y otra aclaración, cuando Laura dice o Ana dice pro bono, eso significa que es gratuito, es decir, no es un trabajo pagado, se está haciendo por buena voluntad, por colaboración social o personal. Es un trabajo, el trabajo de Ana no ha sido pagado, es un trabajo que ella hace porque quiere colaborar en esa materia. Eso quiere decir pro bono en la parte jurídica. Sí, Laura, por favor. Pues Daniel, yo creo que, es decir, ellos dan esta explicación del temor de la demanda. Yo creo que esto podría tener algún sentido. Hay un acoso judicial que se ha visto en muchos casos en el periodismo en Colombia, pero a mí me queda también bastante difícil creer esa versión, porque por lo que les comento del tiempo, jamás hubo una duda de ellos alrededor del tema del libro, ni de la historia, el contenido. Lo fueron conociendo al tiempo en que yo terminaba los capítulos y jamás recibí ninguna observación, repito. Entonces, para mí es difícil creer esa versión, máxime teniendo en cuenta que yo a lo largo de mi cubrimiento en Barranquilla y en el Atlántico y en todo el Caribe, pues tengo un historial de presiones que he recibido, que han sido documentadas algunas por la Fundación para la Libertad de Prensa. Yo fui víctima de un robo de información, he recibido presiones, mensajes intimidatorios, alguna vez fui víctima de un episodio de chuzadas a mi celular, que también se tramitó, se puso una denuncia en la fiscalía, se puso en conocimiento de la FLIP. Es decir, y Juanita León, que era mi jefa en La Silla Vacía, cuando hacíamos estas historias también recibía llamadas. Ella hoy en una blog en La Silla da cuenta y da muchos detalles y nombres puntuales de este tipo de presiones, con lo cual el historial de presiones que yo venía enfrentando cubriendo estos poderes, más este argumento injustificado de Planeta, me hacen pensar que aquí podría haber algo detrás. Y yo le he preguntado a Planeta a través de mi abogada, de Ana, si recibió llamadas de terceros, si hubo algún tipo de presión para no sacar este libro. Ellos todavía no han dado esa respuesta oficial. Bueno, Laura, yo primero que todo debo advertir que soy un absoluto admirador de tu trabajo, de tu integridad, de tu valentía, de tu independencia. He seguido siempre tus investigaciones. Admiro de verdad la entereza para hacerlas en un entorno cada vez más difícil, y aquí estamos viendo lo difícil que es meterse con los políticos de la costa, con los clanes de la costa y demás. Envidio como pocas personas un evento de lanzamiento del libro tan grandioso como este, porque creo que después de esto que está pasando, todos vamos a comprar tu libro. Quiero saber dos cosas. La primera, si a lo largo de esta mañana ya te han dicho de otras editoriales que hay que sacarlo. Y la segunda, pues si no, ¿qué hay que hacer? Porque ese libro tiene que ver la luz y aquí pues estamos
muchos de tus lectores dispuestos a hacer lo que sea para que ese libro vea la luz. Daniel, mil gracias por esas palabras. He recibido muchos mensajes, ¿saben? Me tiene muy gratamente sorprendida. Los periodistas regionales en Colombia tendemos por razones muy obvias y muy fuertes a sentirnos muy solos. Yo en esta situación hoy estoy maravillada con la cantidad de mensajes, con un coro de voces que se está armando para rechazar esto que yo creo que es una agresión no solo a mi trabajo, sino pues a la libertad de expresión, ¿no? Y en la cantidad de mensajes que me han llegado he podido ver algunos de una que otra editorial. Yo ya venía desde la semana pasada, desde que recibí esta noticia, haciendo algunos contactos. Sobre todo me inquieta el tema del tiempo, porque si bien no es un libro, no es un reportaje periodístico perecedero, pues sí la idea es que salga antes de las elecciones de octubre, y los editoriales pues tienen sus tiempos. Parte de la afectación de la decisión de Planeta tiene que ver con eso. Entre otras, les digo, Planeta recibió el manuscrito completo con corrección de estilo, todo en abril, y me dan esta noticia el 4 de julio. Luego también valdría la pena, o yo me pregunto qué pasó en Planeta entre finales de abril y principios de julio. Y Daniel, pues, ¿qué hay que hacer? Yo creo que lo primero es buscar una editorial y también tratar de garantizar como una distribución del libro. Yo quiero pues recibir obviamente muchísimas ideas para poderlo hacer. Me han dicho que una preventa podría ser algo pues un camino probable y eficiente, pero sobre todo pienso eso, como que ojalá sea una editorial que se ponga la camiseta y que entienda el tema de los tiempos. Por lo pronto, Dani, si puedo meter la cucharada ya mismo, por lo pronto quiero decirles a todos que Laura acaba de abrir un canal de YouTube. Invito ya mismo a que lo sigan, se llama La Colombia Nostra, en YouTube lo encuentran así. Tuvo mucha colaboración de Diego, precisamente, como rector de la escuela de youtubers o de la escuela digital. También en lo que podamos ayudarte pro bono, como decía Anita, muy a tus órdenes. Ahí estamos listos para hacer todo el soporte que necesites. Creo que una buena idea es empezar desde ya a seguir el canal de La Colombia Nostra por Laura Ardila. Los invito a todos los que están siguiendo esta transmisión a que lo hagan. Ya tiene un par de videos alojados con muchísima disciplina. Y bueno, ahí podremos estar en contacto permanente con Laura, con la investigación que hizo Laura y demás, mientras vemos qué hay que hacer pues para que el libro vea la luz. Aquí también estoy hablando por todos, pero estamos dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta, Laura. Sí, perdóname, Laura. Claro. Sigue, por favor. Iba a decir que la idea de este canal, que casualmente hacía una semana, creo, habíamos hablado, Dani Samper Ospina, sobre mi idea. Yo quería, antes de enterarme de esta noticia, quería, al tiempo que salía el libro, mantener el concepto del libro y con mi idea de seguir cubriendo este sistema de mafias y de clanes que domina la política colombiana, pues se me ocurrió cómo hacer este canal, La Colombia Nostra. Repito, lo quería sacar al tiempo con el libro y pues lamentablemente no se pudo, pero nos aventamos y ahí estamos para contar desde ahí como historias que tengan que ver con estos grupos de poder regionales y sobre todo como alrededor de la coyuntura de las elecciones de octubre. Daniel Samper Pisano tiene una pregunta y después vamos con la columna de él. Mi pregunta es si estás de cuenta que yo soy un jefe de redacción y tú vienes a contarme tu libro. Yo te digo, a ver, dame los 4 hechos principales o los 4 titulares principales del contenido del libro. ¿Qué es lo que cuentas allí que puede ser o escandaloso o peligroso o que incitaría o invitaría a que fuera censurado el libro por fuentes o poderes de Barranquilla? Yo cuento cómo un grupo de poder local, como los Char, se terminó convirtiendo en la maquinaria más poderosa de Colombia, a través de un sistema cimentado en clientelismo, en compra de votos y en un entramado de la contratación que deja los grandes recursos de los barranquilleros en manos de 4 contratistas amigos de los Char.
Cuento, el libro, digamos, también pasa por un capítulo bastante complejo de la historia de Barranquilla, que es una época en la que el paramilitarismo y el narcotráfico logró cooptar la contratación de Barranquilla, y esa es la época que antecede a esta hegemonía, pero tiene una relación directa con la hegemonía Char. Cuento también la alianza electoral que tuvieron con Aida Merlán, es decir, es un libro y las relaciones de los Char con el poder nacional. Es un libro que es sobre el grupo Char, pero que yo aspiro que ayude a entender cómo ha funcionado el poder en Colombia. ¿Tienes noticias nuevas? Hay muchas de estas que conocemos porque se han desarrollado a lo largo de los últimos meses. ¿Tú tienes alguna chiva gorda en el libro? Sí, hay muchísimos detalles que ayudan a entender mejor esta foto, sobre todo en el capítulo del narcotráfico, del paramilitarismo, del entramado de la contratación y de lo de Aida Merlano. Y otra cosa, Daniel, que me parece clave decir, este tipo de libros, si bien de pronto por fuera de Barranquilla uno dice, pero no es tan grave, hay gente que ella lo venía contando, etcétera. El libro en Barranquilla incomoda especialmente porque los poderosos siempre quieren controlar el mensaje que de ellos se dice, pero nunca como en Barranquilla han logrado ser tan eficientes en eso. En Barranquilla hay un unanimismo y hay una única narrativa del milagro barranquillero entrecomillado, y cualquier cosa que rompa con esa narrativa pues genera una animadversión. Es decir, es un libro incómodo por su contenido, pero también el solo hecho de hacer el libro ya incomoda en una ciudad como esta. Laura Ardila, periodista investigadora, vamos a seguir hablando de su libro censurado La Costa Nostra. Por ahora, la columna de Daniel Samper Pizarro. Mi columna se llama Esta guerra es también nuestra. Y dice así: hay tragedias que se resisten a desaparecer de la pantalla de noticias y renuevan su actualidad. Todos sabemos que el 27 de junio un misil ruso estalló en un concurrido restaurante popular de Kramatorsk, Ucrania, centro habitual de familias, periodistas internacionales y personas que por alguna razón se acercaban a las acciones entre Rusia y Ucrania. En el amplio público de comensales estaban 3 colombianos: la corresponsal Catalina Gómez, el escritor y periodista Héctor Abad y el promotor de paz Sergio Jaramillo. Los acompañaban la novelista ucraniana Victoria Amelina, que en enero asistió al Festival Gay de Cartagena. Todos habían acudido horas antes de la Feria del Libro de Kiev, un acto de reafirmación internacional en este país acosado por su indeseable vecino. El misil destruyó el local y disparó una nube de esquirlas letales. 60 personas sufrieron heridas y 13 murieron, entre ellas 2 gemelas y Victoria Melina. Nuestros 3 compatriotas resultaron milagrosamente ilesos. La prensa occidental condenó indignada este acto de terrorismo que prohíben de manera expresa las leyes internacionales. Abad ha tenido que hablar todos los días por la radio, la televisión, los periódicos de España y otros países. El gobierno colombiano, que evitaba untarse en el conflicto, condenó el ataque y protestó formal y reciamente ante la embajada rusa. Por contraste, la solidaridad con los damnificados no fue unánime en nuestro país. Hubo 3 tipos de reacciones cobardes. Culpa de ellos, errorcito ruso y para que aprendan. Algunos censuraron a las víctimas y en especial a los colombianos. ¿Qué hacían ellos allí?, preguntaron ofendidos. Oh sí, ¿qué hacían 2 periodistas y un líder pacifista en un foco de noticias? No sospechan los críticos que ese es su oficio. Los primeros exhibicionistas callaron el único interrogante válido: ¿qué hace Rusia bombardeando Ucrania? Otros mencionaron una posible equivocación. No la hubo. El proyectil era un misil Islander Iskander supersónico con margen de error inferior a 5 metros. Putin, que ya es famoso criminal de guerra al lado de Pinochet y Kissinger, pretendía responder con violencia al descrédito que le dejó la rebelión paramilitar de Wagner, y lo hizo contra el blanco más fácil: civiles inermes. Un eslabón infame de esta cadena de insolidaridad fue la embajada rusa en Bogotá, con aquel chistecito vil de desaconsejar a los colombianos, cito comillas, degustar platos de cocina ucraniana durante la guerra. Resultó peor, sin embargo, el comentario de un alto mando ruso, el general Andrei Kartapolov, quien felicitó a los autores del atentado y adornó su presentación diciendo: mi viejo corazón militar goza al ver los cuerpos enterrados de esos muchachos con tatuajes y emblemas. El que no entienda que en la franja de Ucrania se está jugando la suerte del mundo
es un ignorante, un orate o un enemigo de la realidad. A Hitler tardaron en atajarlo y por poco instauraron una dictadura planetaria. Aún así, hay quienes opinan que el de Ucrania es un problema ajeno y lejano que no merece nuestra atención. No calculan que ya estamos metidos en esta lucha de perfiles mundiales donde un país agresor, Rusia, se dedica a arrasar y destruir a otro más pobre y pequeño que, sin embargo, le da lecciones diarias de valor y dignidad. La belicosa Moscú y las medidas occidentales para combatirla nos aplican a todos. Según el Banco Mundial, la conflagración, cito entre comillas, ensombrece las perspectivas de recuperación económica postpandémica a las economías emergentes, la nuestra, por ejemplo. Todos pagamos los altos precios de la comida, de los insumos agrícolas, de la energía, la inestabilidad de las divisas, las rigurosas medidas bancarias, las secuelas de la guerra. Más de 8 millones de ucranianos abandonaron el país y se sumaron a la legión de desplazados universales, entre ellos cientos de miles de colombianos que buscan comida, techo y trabajo. ¿De verdad creen ustedes que este horrible asunto no tiene nada que ver con nosotros? La columna tiene una segunda parte que se llama Piense lo que compra. Hay un recurso que permite a ciudadanos del común mostrarse contra el dañino Putin. Cuando se dio el conflicto, los gobiernos occidentales pidieron a sus empresas que abandonaran el mercado ruso. Cientos de compañías tradicionales, transnacionales lo hicieron. Adidas, H&M, Ikea, Nestlé, Nike, Mastercard, Visa, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, Starbucks, Apple, Google, Michelin, Siemens, Nissan, Ericsson, IBM, Microsoft, Sony, Nokia, Marriott, en fin, American Airlines, Delta, United Airlines y muchísimas más. Otras, oportunistas y cínicas, decidieron aprovechar los vacíos de la Fed. Es el caso de Unilever, que en Colombia vende millones de dólares al año representados por ítems de comida e higiene. La multimillonaria empresa anunció hace 2 años que se retiraría de Rusia como las otras. Mentiras, no lo ha hecho, ahí sigue. Por el contrario, según la fundación Follow the Money, dobló sus utilidades el año pasado, en Rusia no, dobló sus utilidades el año pasado, aumentó su pauta publicitaria en Rusia y paga al fisco ruso jugosos impuestos, 331 millones de dólares, que ayudan a Putin a sostener la sangría. No somos una ONG, se excusó su gerente mundial. Seguimos vendiendo nuestros productos. Esta semana, hace 4 o 5 días, el gobierno ucraniano calificó a Unilever de patrocinador internacional de la guerra. Esto significa que al adquirir los productos de Unilever, los colombianos estamos ayudando a consolidar las finanzas de unos capitalistas sin escrúpulos cuya única bandera es la ganancia. Entre sus marcas en Colombia se encuentran Fruco, Maicena, Knorr, Mimosin, Pepsodent, Dove, mayonesa Hellman, jabones Fab y Skip, helados Cordó, de Lipton y vaselina. Repito, Fruco, Maicena, Knorr, Mimosin, Pepsodent, Dove, mayonesa Hellman, jabones Fab y Skip, helados Cordó, de Lipton y vaselina. Abstenerse de comprarlos es una manera modesta pero digna de rechazar esta barbarie que al final sí tiene que ver con nosotros. Esa es mi columna. Muy buenísima y muy necesaria, además. Muy necesaria. Qué ignominia la que lo sometieron, además, en las redes y todo, cuando eso sucedió en muchos círculos digitales, lo que se las alcanzaron, lo que los molestaron y demás. Qué buena reivindicación, muy necesaria. Totalmente. Bueno, Laura, usted decía que ha sufrido en el pasado por cuenta de sus investigaciones persecuciones, amenazas, interceptación ilegal de sus comunicaciones, robos que aparentemente son robos comunes, pero detrás de lo cual está apropiarse de la información que usted ha logrado. Quisiera que nos contara un poco cómo han sido esos eventos. Pues la primera vez que lo sufrí, Daniel, fue en el año 2015, el mismo año en que llegué a Barranquilla a cubrir acá, digamos, con este proyecto que se llamaba La Silla Caribe, cuando me atreví a hacer una historia que en Barranquilla era muy vetada, ¿no? Era todo un mito, la historia de estos empresarios DAES, que son protagonistas del libro porque ellos son un suprapoder en Barranquilla al lado, o sea,
alrededor de los char. Ellos en estos años de hegemonía charista se han convertido en los contratistas con más número de contratos y con más monto de contratación, ¿no? Esa concentración de contratos que hay en Barranquilla, ellos son grandes protagonistas. Ese año yo me atreví a hacer esa investigación para contar lo que se sabe de ellos, pero también aquello de que no se sabe o no se menciona mucho y que está relacionado con sus investigaciones por narcotráfico. Haciendo esta investigación pasaron cosas muy llamativas, por decirlo menos, para mí. La más grave quizás fue un aparente asalto que me hicieron 3 motos con hombres armados que se me llevaron el celular, las libretas de apuntes, luego me hicieron llegar el celular a través de una persona, pero ya con todo reseteado, con todos los números borrados, y nunca, digamos, me permitieron recuperar mis libretas de apuntes. Este episodio fue público, Juanita León lo contó, la FLIP lo documentó. Yo nunca, digamos, se puso una denuncia en la fiscalía, nunca se ha podido establecer la verdad alrededor de este episodio. Yo hoy no puedo decir quién estuvo detrás de este episodio, pero sí en el marco de qué investigación estuvo este episodio. Es muy curioso porque cuando estaba haciendo el libro y yo consulté a los personajes, por supuesto, protagonistas del libro, una persona, y yo lo detallo en el epílogo del libro por sugerencia incluso del 20 que hizo esta edición legal, una persona cercana a estos contratistas me recordó ese episodio cuando me dijo, ellos no van a hablar, tú eres una calumniadora y te voy a bloquear antes de que te inventes que te asaltaron para robarte la información. A mí eso me pareció muy, muy duro porque yo no sabía si entenderlo como un mensaje de algo que me podía volver a pasar. Esto fue quizás también durante esa reportería pasaron cosas como que yo llegaba a donde fuentes y las fuentes me decían que ya sabían que La Silla Vacía estaba haciendo esta historia, cosas que hacían pensar como que yo no estaba en el dominio ni siquiera de mi propia información y de mi propia investigación y me sentí muy vulnerable en aquel momento. Eso pues entre varias otras cosas. Daniel Samperospina. Sí, Laura, yo quería aprovechar que te tenemos acá para que nos cuentes cómo estás viendo las elecciones en la costa de este semestre. ¿Qué ves? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los principales peligros? ¿Cuál es tu pronóstico? Daniel, bueno, veo al petrismo en una derrota muy cantada. Yo no veo que tenga posibilidades de ganar las fuerzas que acompañan al petrismo en ninguna zona de la región Caribe, e incluso diría que en ninguna zona del país. Creo que estos sistemas, estos clanes, estas maquinarias que se vieron un poco afectadas con el voto de opinión que se expresó el año pasado, tanto a Congreso como a Presidencia, van a volver por sus fueros a seguir y a mantener el poder en alcaldías y gobernaciones de la región Caribe. Es posible que veamos muchas alianzas, dada esa situación, es posible que vamos a ver muchas alianzas entre el petrismo, o líderes del petrismo y estas maquinarias, de hecho ya se están asomando. Y en el Atlántico, bien particular, está tomando un nuevo aire la alianza histórica que ha habido electoral entre Germán Vargas Lleras y los Char. Ellos han tenido sus desavenencias, cuando Duque especialmente, porque Vargas quería hacer oposición y el señor Fuachar no quería, pero ahora han vuelto a encontrarse y van a ir, digamos, unidos y en alianza para estas elecciones, muy probablemente queriendo así poner la primera cuota de las presidenciales, ¿no? Porque pues estas elecciones suelen ser eso, la primera cuota de la presidencia, y pues ya veremos si Germán Vargas va a seguir con su intención de lanzarse o si va a ser, quién sabe, Alex Char, que ya demostró que tiene esa ambición. Eso de Mario Fernández Alcocer, por ejemplo, ¿cómo lo ves? ¿Le ves futuro a esa candidatura? Ese vínculo que puede tener el petrismo en esa misma candidatura, por lo que es el primo de Verónica Alcocer y demás.
Yo le doy futuro a esa candidatura en Sucre, pero no porque él sea primo de Verónica Alcocer. Mario Fernández Alcocer es un cacique tradicional que hace años tiene su grupo político, de hecho lo tiene vinculado a los Char. Él era el senador del grupo y luego le heredó como los líderes que consiguen esos votos y ayudaron a elegir a su esposa, Ana María Castañeda, actual senadora, muy vinculada a esta bancada informal que maneja el grupo Char. Mario Fernández tiene una alianza además con el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, el gobernador del Partido Liberal. De hecho, hay versiones que dicen que entre esos dos grupos están tratando de acordar quién va a ser el candidato a la gobernación de Sucre. Luego, lo veo fuerte, pero por su historia, porque él ya es una estructura con poder electoral en Sucre, pero no porque el petrismo le dé el guiño. De hecho, Sucre es un departamento en el que todavía están muy arraigados, y más para estas elecciones locales, el poder de las maquinarias, ¿no? El poder de ese voto amarrado. Daniel Samper Pizarro. Laura, en esta mirada que tú has hecho profunda sobre la política de la costa y particularmente del Atlántico, ¿te has tropezado con el actual embajador y futuro no embajador, Benedetti? Sí, el de Armando Benedetti he hecho varias historias. Se molestó por alguna vez, Él jugó, ya sabemos, un papel muy clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Caribe, y puntualmente fue puente, ¿no? entre varias de estas maquinarias y la campaña. Por ejemplo, una que no se menciona mucho porque ya se ha mencionado el Clan Torres del Atlántico, es Armando Benedetti el que sube al bus de la campaña Petro a Zulema Hattin, la recordada ex senadora cordobesa procesada por parapolítica, que recientemente obtuvo su libertad bajo la sombrilla de la JEP. Es Armando Benedetti, muy amigo de ella, socio electoral de Zulema Hattin. Yo recuerdo un dato que ayudaba como a evidenciar esto, un dato muy impresionante. Armando Benedetti, en una de sus elecciones a Senado, sacó 4.000 votos en Lorica, que es el pueblo sede del imperio de Zulema Hattin, de los Hattin, sin haber nunca ido a hacer campaña allá. Y la explicación que daban a esto era su estrecha amistad con Armando Benedetti. Entonces, sí, Daniel, he tenido la oportunidad de cubrir algunas cosas de este político. Sigo, para no irme de este tema. ¿Tú crees que, como decía Benedetti, Petro le debe la presidencia a él? No, por supuesto. O sea, yo creo que Benedetti, Prada, Roy Barreras, le pusieron a esa campaña, que ya venía con mucha fuerza, el toque de lo que en la política tradicional se llama la logística, ¿no? Hacer las cosas con orden, tener aliados, sumar aliados de manera efectiva. El petrismo puntualmente el petrismo era un tema de nodos, era una cosa más bien desordenada, y se entendió que eso no les había ayudado la vez pasada a ganar, les había impedido ganar la presidencia la vez pasada. Entonces ahorita estos políticos tradicionales que se la saben todas y que saben cosas como, por ejemplo, Daniel, lo clave que es poner transporte en una elección, ¿no? O sea, sobre todo en las locales y en las de Congreso, pero incluso en las presidenciales, en la periferia de Colombia, hay que ponerle transporte a los votantes, porque si no, mucha gente no sale a votar. Ellos entendieron eso. Por ejemplo, cuando se hizo el análisis de cómo había ganado Petro en el Caribe, pues una de las conclusiones fue esa, que lograron poner en transporte y movilizar en una mezcla entre espontáneos, porque, ojo, por supuesto, aquí hubo una fuerza de espontáneos muy grandes, pero también de maquinarias que pusieron ahí este transporte. Y Benedetti jugó un papel muy por ahí. Él revela en esos audios que también ayudó a buscar plata. Y ahí estuvo su papel. Fue un papel muy clave, pero yo no diría que él fue el que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Bueno, vamos con la columna de Daniel Samper Ospina y seguiremos conversando con Laura Rilarrieta de estos temas tan importantes de investigación sobre lo que pasa en la Costa Nostra y en la Colombia Nostra. Listo, mi columna se llama Confieso ante el cura de Zuluaga y dice así: busqué a Arturo Uría, el padre de Emaús que oficiaba como asesor espiritual de Oscar Iván Zuluaga, para confesarle que fui yo quien desapareció el parlante con que mis hijas oyen reggaetón, en particular canciones de un señor llamado Anuel, tartamudo él, boqueto,
cuyos mugidos de ternero herido debo soportar todas las noches hasta altas horas de la madrugada. Soñaba con buscar al padre en la misma dirección que señalaba Zuluaga en los audios que Daniel García Arizabaleta, su ex compinche, filtró para fulminarlo, por allá en la calle 86 con carrera 16, y ser verdaderamente transparente con él. Decirle, padre, acá hay un secreto de sangre que tenemos con mi esposa, y es que detesto a Anuel, detesto sus problemas de dicción, y yo escondí ese parlante. Quiero que me diga qué debo hacer. Soy hombre de fe. Y pedirle de paso que me absolviera de mis pecados, en especial de la envidia, que me corroe cada vez que observo al propio jefe de Zuluaga, don Álvaro Uribe Vélez, ese bondadoso abuelo a quien todos los suyos engañan con sevicia, mientras él, ay, solo responde con paciencia. ¿Quién fuera él? Un ser de luz como el propio padre Arturo, un ángel como su amigo Guillo. Guillo Ángel, no sé acaso. La idea de buscar al padre surgió cuando escuché las famosas grabaciones que demostraban, por un lado, el conocimiento absoluto de Zuluaguita sobre el ingreso de dinero de Odebrecht a su campaña, y por el otro su amistad con un sacerdote de confianza que bendecía sus torcidos de campaña en el 2014, Cuerpo de Cristo. Recuerdo aquellas elecciones y todavía se me quiebra la voz, como a Anuel cuando canta, o cuando habla, o cuando emite cualquier tipo de sonido gutural. El logotipo de la campaña Zuluaga presidente era una Z de zorrillo, ya lo sabemos ahora, porque hedía. Gracias a la adhesión de la loca de las naranjas, que fue muy oportuna, Zuluaguita obtuvo el triunfo en la primera vuelta y parecía inevitable el regreso de Uribe al poder. Lo imaginaba caminando por los pasillos de las caballerizas de Usaquén, cargado de tigre, con un listado de presos políticos en la mano para asignar las celdas de tortura él mismo en persona. La sola posibilidad de que me tocara compartir camarote con Holman Morris no me dejaba dormir. Pero como si se tratara de un milagro gestionado por el propio padre Uría, estalló el escándalo del hacker San Andrés Sepúlveda, y aquel candidato a quien despectivamente comparaban con un títere se desgonzó en el escenario de la segunda vuelta y ni siquiera asistió a los debates. Se quedó sin cuerda, sin cuerdas. Mejor, ni siquiera cuerdas vocales, tampoco las de los brazos de mi pobre marioneta. Para ese momento el candidato ya había viajado a Brasil a cerrar la asesoría del propagandista Duda Mendoza, cuyos servicios serían financiados por Odebrecht, y lo hizo acompañado de su mano derecha, el corrupto Daniel García Arizabaleta, y de un pichón del partido al que todos querían, pichón en el sentido de joven, el promisorio joven Iván Duque, quien, según lo confesó alguna vez, en el momento en que se iban a debatir los asuntos más sucios del negocio, se levantó al baño. Fíjense cómo es la vida. No quería quedar salpicado, temía untarse. Y entonces huyó al inodoro más cercano para quedar excusado, valga la redundancia. Pasaron 9 años y el escándalo quedó como el público de Zuluaguita en sus discursos, completamente dormido. Iván Duque protagonizó una carrera meteórica que lo catapultó del baño del restaurante a la presidencia de la República, y Daniel García Arizabaleta fue premiado con diversas cuotas en ese mismo gobierno. Duque le nombró a la esposa, le nombró al sobrino y le nombró al hermano, cuando por su pasado delictivo a lo sumo ha debido nombrarle la madre. El propio Zuluaguita, por su parte, aquel personaje vampiresco de entrecejo fruncido y colmillos chorreantes, nacido en Transilvania, Caldas, se postuló de nuevo a la presidencia en el 2022 en una campaña en que lo vimos volar, aunque jamás de día, siempre cuando se ocultaba el sol. Acogido por el Centro Democrático, se calzó unos tenis rojos, se caló un enorme sombrero guayú y se convirtió en TikToker. Y tras obtener un número de seguidores en su cuenta que lo dejó satisfecho, se retiró de la política. Pero no para siempre, porque esta semana, y acá retomo, reapareció como protagonista de esos audios en que pedía a su cómplice visitar al padre Uría. Comillas, es aleccionador, le decía, es un padre muy especial, cierro comillas. ¿Cómo lo es, por otro lado, el propio Zuluaga? Porque ¿qué otro padre nombra a su hijo representante legal de una campaña y acto seguido consigue recursos ilegales para esa misma campaña? He ahí un papá modelo por culpa del cual el hijo terminará en la IDEM, la modelo. Pero así era el doctor Zuluaga, un hombre devoto, a diferencia de Juan Manuel Santos, que era un hombre de Botox.
Un hombre devoto o devotos, para decirlo en plural, porque soltaba amarras éticas en elecciones como todos. Por eso no vio problema en juntarse con los ejecutivos de Odebrecht, pese a que despertaban todo tipo de sospechas. Si incluso unos de ellos se habían reunido con Tomás Uribe en Panamá, así de sospechosos eran. Escucharlo hablar sobre el presbítero de Emaús me hizo suponer que ese era el padre que yo mismo necesitaba para sofocar mis propias culpas. Soñaba que el cura me dijera: uno tiene que protegerse ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no proteger a su familia del reggaetón de Anuel. Esconda ese parlante, bote eso. Entonces respiraría aliviado y pediría al Padre una oración por la unión de nuestros líderes políticos. Que en el nombre de Cristo los escándalos electorales de cada uno sean motivo de hermandazgo y unidad. Sí, es posible que falte por caer el otro Anuel, Juan Anuel Santos, por la misma causa de Odebrecht. Y probablemente Nicolás Petro termine en prisión, pero no sería sano que le tocara la misma celda del hijo de Zuluaguita y que de ahí surja una amistad que hermane al país. ¿No sería sano que los Petro regalen un masaje de Nerú a Oscar Iván, cuya espalda tiene más nudos que la de mi tío Ernesto en 1994? Tomé pues el carro, subí por la 86, agarré la 16, la carrera, pero nunca encontré al padre Uría, esa es la verdad. Ni siquiera encontré la sede de Emaús. Y carcomido por la culpa, esa misma noche devolví el parlante a mis hijas, que de inmediato lo utilizaron a altísimos decibeles. Me lo merezco, pensaba mientras me desvelaban los mugidos de Anuel, en una verdadera sesión de tortura como la que padecimos con Holman en las caballerizas de Usaquén. Esa, queridos amigos, fue mi columna del día de hoy. Debajo del punto final van a encontrar ustedes un link que dice: compre las boletas para la temporada de Circombia en Bogotá acá. Simplemente le dan clic ahí a ese link y pueden comprar las boletas para la obra de Circombia. La primera función está por agotarse, debe agotarse hoy porque se ha vendido muy bien. Estamos a un mes de la temporada, entonces les pido el favor de que las compren de una vez y que nos veamos allá en el Teatro del Gimnasio Moderno el 7 de agosto. Mil gracias. De una vez con cuña y todo. ¿El padre Uría alcanza a entrar en la función que vas a dar en el Moderno? El padre Uría entra gratis. Esa es una decisión que se acaba de tomar. Pero entra el guión de Circombia. Yo creo que alcanza a entrar, claro, él los va a iluminar. Él en un momento determinado ingresa e ilumina a todo el auditorio. Porque es un padre muy inspirador. Como bien lo decía Zuluaguita, se lo decía a Daniel García Reyes, a Daniel García Arizabaleta. Oye, Dani, por cierto, yo tengo unas preguntas que seguramente tú me las puedes precisar, o quizás también Laura. Esa versión de que Duque, que efectivamente fue al restaurante allá donde estaba Zuluaga y Duda, se paró al baño en el momento cumbre, yo la he oído bastante y hay personas que me dicen que el mismo Duque fue el que dijo, pero he tratado de buscar la fuente y no la encuentro, ¿no? La fuente pues de la noticia, no del baño. ¿Tú habías oído algo? No, sí la he oído repetidamente, pero yo nunca he leído que haya sido parte del testimonio de Duque la parada al baño. Puede ser que no la conozca, pero no la he visto. Laura, ¿tú la has visto? Yo no la he visto, pero iba a decir a propósito de Juan Anuel y del libro, que ahí en el libro hay una parte en la que se habla del papel y del tema de Odebrecht alrededor de la reelección santista y puntualmente del eslabón entre Alex Char y este episodio, ¿no?, de coimas de Odebrecht. Lau, yo te quiero aprovechar que estás acá para preguntarte de Ñoño Elías, hablando de Odebrecht y de Juan Anuel, y que además cuando salió nuevamente, ¿no? El viernes fue. Sí, él que es muy activo en sus redes, ahí estuvo celebrando, yo lo sigo por supuesto, ahí estuvo celebrando también, como mucha gente celebrándole en Sagún su salida, en Sagún, en donde de manera muy paradójica lo quieren muchísimo porque llevó todas estas obras de la mermelada que le facilitaron en Bogotá. A mí esa historia me parece que también es otra historia que ayuda a entender esa desigualdad entre las élites
en Colombia, ¿no? Entre las élites de la periferia que pagan un costo de lo que hacen y las élites de Bogotá que no siempre pagan el mismo costo. Al ñoño Elías, que fue casi que el único que terminó pagando por ese episodio de Juan Anuel, le abrieron el tarro de la mermelada, por decirlo de alguna manera, en Bogotá, ¿no? Entonces también va a ser bien interesante ver que, pues, si llega a pasar algo ahí. Por lo pronto, pero el ñoño salpicó a Santos, ¿verdad? En sus testimonios alcanzó sí, a salpicar. él dice que la plata se usó para las campañas de Congreso y presidenciales de 2018. Él dice que la plata que él recibió se la gastó en eso. El tema es, pues, la pregunta que tendría que resolver la justicia es ver qué tanto sabía o no el expresidente. Hay un personaje que terminó en la cárcel por cuenta de una denuncia hecha aquí en Los Danieles, que es el senador Eduardo Pulgar, que estaba tratando de sobornar a un juez para que favoreciera a sus amigos Luis Fernando Acosta Osío y sus hermanos en el pleito que tienen con el Hospital Metropolitano y la Universidad Metropolitana. Y resulta que desde la cárcel se volvió más poderoso. No solamente logró volver a su cuñada senadora, sino que tuvo más votos que los que él mismo había tenido cuando estaba libre. ¿Cómo se puede explicar eso, Laura? Pues es que es un ejemplo, Daniel, de muchos. Acuérdate que el Gordo García, o sea, hay una cantidad de personajes en Colombia. Hacer política de la cárcel es lo más natural. Todos tienen teléfono, todos contestan, les van a hacer fila ya en suerte de besamanos a todos estos padrinos. Entonces, lamentablemente se ha vuelto es decir, continúa esa terrible tradición. Eduardo Pulgar, además, con una gran particularidad, no solo lo que tú denunciaste, sino también ver cómo terminó su grupo montado de alguna manera en el bus del petrismo, ¿no? A través del concejal en Soledad, Jairo Samper, sí, es Jairo Samper, sé que es apellido Samper. Ahora me da miedo estar siendo imprecisa con el nombre del concejal. Un concejal de Soledad de su grupo que logró meterse al maíz, pero era de su grupo, porque para estas maquinarias el tema de los avales es apenas una anécdota, el tema de los avales y de los partidos, y le hizo campaña en Soledad. Yo recuerdo en la segunda vuelta, yo cubrí el día electoral en Soledad, estaba mirando los carromotos y me encontré con los carromotos que son tan claves en ese municipio, ¿no? Que es este viejo oeste electoral. Ahí los carromotos del concejal Samper, y yo fui a donde él estaba, tenía una olla de sancocho ese día, repartiendo a sus electores por Petro, y pertenece al grupo de Eduardo Pulgar. Verifica bien ese imagen, verifica bien. Yo no sabía que tenía un tío que repartía sancochos, me parece muy interesante. Soledad es una especie de capital de la compra de votos. No es que no se presente en todo el país, no es solo en la costa y todo, pero Soledad es de alguna manera el ejemplo de todos los vicios de la política en una sola ciudad. Soledad es bastante grande y bastante rico, creo que es el segundo presupuesto más grande del Atlántico, y desde ahí, digamos, la influencia de varios políticos, quizás el más notable de todos es Eduardo Pulgar, se irradia por varios departamentos de la costa. O sea, los votos no vienen solamente del Atlántico, sino vienen del Magdalena, de Bolívar, porque han logrado hacer una alianza transversal en donde además políticos que aspiran al Senado por un partido están aliados con fórmulas de Cámara de otros partidos. Y casi que hay forma de sobreponer los mapas de Senado y Cámara para decir, estos votos vienen de acá y estos están compartiendo tal y estos compraron los votos asociados, ¿verdad, Laura? Que fue lo que pasó con el caso de Aida Merlano, que luego, digamos, el argumento oficial es que no podía haber una alianza electoral ahí porque los Char están en Cambio Radical y ella estaba en el Partido Conservador, pero lo que pasó ahí fue ese trato, ¿no? Ese trato por debajo de la mesa para hacerle el quite al tema de la doble militancia, y era que ella, que iba al Senado por el Partido Conservador, tenía una alianza con Lilibet Ginás, que iba a la Cámara por Cambio Radical y pertenecía al grupo Char. Ese tipo de tratos en esta política tradicional también es muy común. Y lo de Soledad es un tema
periodísticamente maravilloso. O sea, por supuesto que es muy lamentable, pero es una cosa muy colorida. Yo me di cuenta de lo que pasaba en Soledad en el año 2014, que llegué a unas elecciones y estaba una cantidad de puestos alrededor de los puntos de votación con muñequitos, con mesas con una persona con un computador y con unos papeles de propaganda electoral y identificados con unos muñequitos, con palomas, con florecitas, con corazones, y entonces cada elector sabe que el corazón es el tal congresista, y ese es el punto en donde te verifican dónde vas a votar y donde te dicen luego a dónde vas a reclamar la plata del voto. A mí en la registraduría una fuente muy conocedora que trabajaba allá me dijo, nosotros aquí lo llamamos informalmente la capital mundial del fraude, porque es la caja nacional de votos, donde si a algún senador le hacen falta votos para salir, le suelen aparecer en Soledad. Soledad es todo un tema, no solo en la propia elección, sino luego en el conteo, ¿no?, de los votos. Ay, sobre esas modalidades de compra de votos, si quieren hablamos ahora después de mi columna, porque digamos, Marx decía que la historia a veces se presenta como tragedia y a veces como comedia, y esto de la compra de votos en Soledad es realmente trágico, pero a la vez es cómico. Las formas que tienen para indicar cómo hay votos, cómo funciona. Por ejemplo, yo te quiero pedir que nos expliques cómo funciona el carrusel, cómo es la modalidad de la urna preñada. Ojos. Exacto. Alfredo Molano Jimeno, el gran cronista de Cambio, escribió hace un tiempo una columna sobre estas, no una columna, perdón, un artículo sobre estas modalidades de fraude y de compra de votos, y es verdaderamente apasionante, y podría ser un episodio de un libro de humor si no fuera por la tragedia que representa para tantos colombianos. Entonces, leemos mi columna y seguimos hablando con Laura Ardila. Se llama La Doctora Prescripción. La magistrada Diana Marina Vélez Vázquez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial hizo todas las marrullas posibles para que prescribiera una sanción disciplinaria contra un abogado antiético. La magistrada demoró casi un año el estudio de una apelación a una sanción impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Esperó a que faltaran unos días para que prescribiera la acción y entonces presentó una ponencia absurda, perezosa y contraevidente. Lo hizo en la sala plena previa a una semana en la que no habría reunión plenaria para que en la siguiente sesión ordinaria hubiera operado el vencimiento del plazo. El caso es el del llamado abogánster Diego Cadena. El 30 de junio de 2022, hace un año, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo sancionó con 34 meses de suspensión en el ejercicio del derecho y una multa de 10 salarios mínimos por faltas contra la ética y el código disciplinario del abogado. Esas faltas tienen que ver con el pago de sobornos al paramilitar Carlos Enrique Vélez para que declarara falsamente a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda. Los jueces disciplinarios de primera instancia encontraron que los pagos a Carlos Enrique Vélez no eran, como lo afirmaba Cadena, auxilios humanitarios, abro comillas. Salta a la vista que los pagos que pretende la defensa hacer ver como viáticos o como ayudas humanitarias principalmente se dirigieron a las señoras María Elena Vélez, hermana del condenado, y a la señora Daniela Paz, quien en declaración juramentada reconoció que se desempeñaba como trabajadora sexual y que conoció a Carlos Enrique Vélez por su trabajo, cierra comillas. El abogado de Cadena es Iván Cancino. El trámite disciplinario había sufrido ya algunas demoras convenientes porque a veces no llegaban los sujetos procesales o a veces el vuelo del doctor Cancino desde Miami se demoraba. Así es que el tic-tac de la prescripción se iba acelerando cuando Cancino decidió apelar la sentencia ante la Comisión Nacional. La Comisión de Disciplina Judicial del Valle le envió a la Nacional el 1 de agosto de 2022 con mensaje de urgencia y al día siguiente fue repartida a la magistrada Diana Marina Vélez, que antes de serlo era funcionaria del gobierno de Iván Duque y fue elegida en el cargo con el impulso del uribismo y particularmente de Álvaro Hernán Prada, otro de los involucrados en el proceso por soborno de testigos y fraude procesal. En abril de este año, 9 meses después del reparto,
envió un derecho de petición a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial preguntando por el proceso y las acciones que estaban tomando para evitar su prescripción. La magistrada Vélez respondió que el expediente se encontraba, entre comillas, al despacho. Y la comisión señaló que, abro comillas, corresponde al resorte exclusivo del magistrado ponente el estudio, proyección y momento de registro de los procesos que le son asignados por reparto, cierra comillas. La comisión tiene 7 miembros y puede tomar decisiones válidas con 4. Las salas de decisión son los miércoles. La acción disciplinaria prescribía mañana, 10 de julio, pero desde hace tiempo estaba previsto que no habría plenaria la primera semana de julio, esta que acaba de pasar, por ausencia con permiso de 3 de los magistrados. El plazo fue calculado de manera artera por la magistrada Vélez. Presentó su ponencia absolviendo a Cadena en la última sala plena de junio. Es un documento de 165 páginas, extenso pero superficial. Parece más obra del copy-paste de un oficinista perezoso o de un estudiante atrasado en sus tareas, indigno de la capacidad conceptual de un magistrado. De hecho, la metadata del documento, ustedes lo pueden ver en los Danieles, señala que la autora es una persona llamada Sorani Paola Acuña Amezquita. La magistrada sabía que su ponencia contraevidente iba a ser rechazada. De hecho, la comisión ya había sancionado a Cadena con 3 años de suspensión, ratificando una decisión de primera instancia de la Comisión Seccional de Bogotá por el intento de soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve. En esa ocasión, la votación quedó 6-1. El único voto absolviendo a Cadena fue de la magistrada Vélez. Ella no apostaba a los argumentos jurídicos, sino a la prescripción de la acción disciplinaria. La semana que seguía no se reuniría la sala plena y la próxima sesión ordinaria sería el 12 de julio, o sea, el miércoles siguiente, 2 días después de que hubiera vencido el término. El reglamento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial establece que cuando una ponencia es derrotada, la nueva debe ser presentada por el magistrado siguiente en orden alfabético. Esa magistrada era la presidenta de la corporación, Magda Victoria Acosta. La doctora Acosta había sido ponente de la primera sanción a Cadena. Mediante otra argucia, a través del manejo del orden del día, la magistrada Vélez trató de alterar el reparto. Fueron tantos los ardides que los otros miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidieron estudiar la ponencia sustitutiva en una sala extraordinaria para ratificar la sanción a Cadena. La votación fue 5-1. El voto a favor de Cadena fue, adivinen, como era de esperarse, de la magistrada Diana Marina Vélez. Es posible que la autora de la fallida estrategia sea denunciada por prevaricato ante la inútil Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esa es la columna de hoy. Muchas gracias. Qué horror. ¿Cuál sería la vinculación que tiene ella con alguien interesado en que venza el plazo para que quede libre, que no quedará de todo? A ver, ella fue elegida con impulso del uribismo en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La silla vacía trae una declaración hecha por Álvaro Hernán Prada en la víspera de la elección diciendo que ella es muy amiga del Centro Democrático y que ellos están felices de que llegue allá. Pero además, ella está casada con el sobrino de un legislador uribista. Y ese sobrino van a ustedes a tener en los próximos días una información reveladora también que lo vincula de otra forma con este caso. Daniel Sampero Espina, no vayas a preguntar, pero cuente, porque si no... Cuenta, pero algo puedes avanzar. No, ya avancé todo lo que puedo. Mira que Laura está aquí, hazlo por Laura. No, mañana. Estoy con Daniel, Coronel, porque también cuando uno le preguntan y todavía no tiene cocinada la cosa, pues no aguanta. Laura, durante el proceso de investigación, tú llegaste a enfrentar, a decirle, señor, tengo estos datos sobre usted, quiero que me conteste qué tiene que decir a algunos de los personajes, a algunos de los chats, algunos de los que aparecen allí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué idea te llevaste de ellos? Claro que sí, Daniel, por supuesto, cumplí con esa obligación y más
que por obligación, porque me interesaba genuinamente escuchar la versión e incluso incluir sus mejores argumentos en la historia. Los busqué a través de su abogado, por supuesto los busqué al final, los busqué cuando ya tenía la reportería y las preguntas claras que iba a hacer, hacia el mes de febrero más o menos. Le escribí al abogado de los Char o a uno de sus abogados. Le planteé que estaba haciendo una historia, pero para un libro, digamos que iba a ser un libro, e incluso mencioné la editorial Planeta también para que supieran que era un libro que ya estaba, digamos, en camino. Y le di un mes, o me pareció que fue prudente esperar un mes a que ellos pensaran y consideraran esta entrevista, y al mes le volví a escribir al abogado y me dijo que lamentablemente ellos habían decidido no hablar. En el caso pues, de los Char, hay otros personajes con los que sí logré hablar, otros que también se negaron, digamos, ahí hubo de todo un poco. Laura, yo quería preguntarte por las modalidades de la compra de votos, por cómo funciona un día de elecciones. Si tú nos pudieras contar esto en la investigación. Claro que sí, de hecho ahí se relata una compra de votos que pude ver en vivo y en directo. La compra de votos en realidad no se da el día de elección, la compra de votos comienza meses, incluso con años de anticipación, con esto que en las maquinarias se llama aceitar a los votantes o el manoseo, ¿no? A través de los líderes, los llamados líderes, que trabajan para las maquinarias y que a veces están a sueldo de ciertos políticos, durante muchos meses se les va haciendo favores a la comunidad, esto que ellos llaman las clientelas, ¿no? De repente le ayudas con un contrato, pagas una fórmula médica, lo que conocemos. De esa manera se van amarrando los votos. Ya días antes o semanas antes de la elección se pasan las también consabidas planillas, en donde ya se concreta al votante, el líder pasa a recoger. Esto muchas veces lo hacen de manera, por supuesto, irregular en los entes públicos, ¿no? También que a veces obligan a los contratistas a buscar votos. Ahí anota el votante pues todos sus datos personales y luego se concreta el día de la elección. Siempre dicen los políticos tradicionales que la compra de votos es a pérdida, que para comprar 200 votos hay que pagar, para sacar 200 votos hay que pagar 400 y que el buen comprador de votos es el que logra bajar ese porcentaje. De Aída Merlano y del señor Laureano Acuña, conocido como el gato volador, siempre ha habido estas versiones de que son tan buenos compradores de votos. En el caso de Laureano Acuña, él no está condenado, hago la aclaración, pero esas versiones existen en Barranquilla, que le va tan bien en este andamiaje que ese porcentaje de 50% de pérdida se baja a un 30%. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, no hay como un manual en cada maquinaria, pero ellos se inventan cosas incluso como por ejemplo tomarle fotos a las casas de los líderes, a las fachadas. Entonces ya el líder sabe que si que si pasó planillas con 100 votos, tiene que tratar de sacar esos 100 votos porque ya el cacique lo tiene identificado y sabe dónde vive. Esa, por ejemplo, es una de los asuntos que suelen hacer para tratar de garantizar. Otra muy clásica y que Aída Merlano fue muy pionera en eso es el software, que yo le llamo el software de la corrupción electoral, porque es una maquinaria, tiene unas planillas con unos datos de votantes y se las intercambia con otra maquinaria y las mete en un software y las compara para ver o para probar que ningún líder les esté haciendo la doble, ¿no? Vendiéndole votos a más de un político. Todas esas cosas se ven y se siguen viendo en esta época electoral. Qué cuento tan maravilloso. Eso solo merecería un libro completo, querida Laura, ¿no te parece? Sí. Y ahí en el libro hay un capítulo en el que relato, como les digo, esta compra de votos de la que fui testigo en soledad. Me puse a perseguir uno de estos carromotos identificados con un águila y me encontré con esta situación, ¿no? Bueno, leer el libro.
Ha sido un gran gusto tener hoy con nosotros a Laura Ardila Arrieta. Su libro La Costa Nostra, que estaba listo para conocer la luz, no será publicado por la editorial Planeta, pero confiamos en que los colombianos podrán leer esta investigación de una periodista que ha hecho durante años un trabajo de seguimiento a los vicios políticos en la costa atlántica y en otras partes del país. Recuerden también que está en YouTube, su canal se llama La Colombia Nostra. Laura, muchísimas gracias por haber estado en Los Danieles. No, Laura, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. esperamos el libro, Laura, con ansiedad. Ojalá que así sea. Yo aprovecho estos minuticos para decir públicamente que desde el martes 4 de julio yo estaba esperando mi manuscrito, mi obra. Planeta me anunció cuando me dijo que iban a acabar con nuestro contrato, que me lo iban a devolver si no lo hacían esa misma tarde al día siguiente, y no lo han hecho, y eso me inquieta profundamente. Siento que también esta situación ha abierto pues un tema de seguridad complicado para mí, y pues quería también como señalarlo en este espacio que tan amablemente ustedes me han dado, y de verdad ha sido para mí un gustazo estar en Los Danieles. Pues esta es tu casa siempre, Laura. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.